Muy bien, quiero que hablemos sobre una fe sincera. No vamos a hablar de fe, sino de una fe sincera. ¿Saben? Nosotros hablamos bastante sobre la fe y nos consideramos personas de fe. Ahora, hablar de una fe sincera, estamos hablando de otro nivel. En la antigua Roma habían muchos artistas. Una de las cosas que era muy popular en la antigua Roma eran los escultores. Ellos estaban siempre trabajando y haciendo esculturas. Si usted mira todas esas épocas de la antigua Roma, Grecia y todo eso, las esculturas era algo muy popular. Habían muchos escultores muy buenos. Hay una escultura muy bella, una de las más famosas de la época de la cultura griega, le llaman la Pietà, ¿verdad? Es una escultura de María, que María está sosteniendo a Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz. Eso es lo que esa escultura muestra. Ahora, es un trabajo bien fino y muchos hacían ese trabajo. Era un trabajo, una quebradita ahí, algo que hiciera un mal sencilazo que diera el escultor y ya esa escultura no valía. Entonces les pasaba mucho a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Después de gran trabajo, imagínense, pasaban semanas y a veces meses tratando de hacer una buena escultura y de repente metían el cincel demasiado y eso les dañaba la obra. Entonces, ¿qué hacían ellos? No echaban a perder toda su obra. ¿Sabe usted lo que hacían? Buscaban cera y buscaban cómo curar esa parte donde ellos cometían el error, le ponían cera y lo pintaban de una manera que pareciera mármol y entonces lo vendían. Entonces la gente, ¿verdad?, llegaba, pagaba mucho dinero por esas esculturas, pero empezaron a descubrir que habían algunos que le daban gato por liebre, ¿verdad? Entonces la gente empezó a decir, mira, yo estoy dispuesto a pagarte la cantidad de dinero que pides por esa escultura, pero yo quiero que sea sincera. ¿Ve? Entonces, de eso es lo que yo quiero hablarles, de una fe sincera, no de una fe, no de una escultura que se mira buena, no de una fe de nosotros los hombres que se mira y que parece buena. Oh, wow, sí va a la iglesia el hermano, oh, sí canta, sí. No, una fe sincera, que nosotros le ofrezcamos a Dios una fe que sea sincera. Josué es una persona que nos puede ayudar a nosotros a poder saber cómo poder tener una fe sincera, porque él tuvo una fe sincera. Todo lo que usted va a ver y vamos a ver de Josué, desde que él comienza la Biblia a hablar de él, usted va a ver en ese hombre una fe sincera. Y eso fue lo que a él le llevó a hablar estas palabras en Josué 24:15. Hizo una declaración Josué, bien poderosa. Él dijo, él reunió a todo el pueblo de Israel, a todos reunidos, y les dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, fue una declaración poderosa. Yo no sé si usted, a mí se me enchina, ¿verdad?, cuando escucho esa declaración que Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una declaración poderosa. Yo quiero enfocarme en esta tarde en ese yo. Para tener esa autoridad, para decir yo. Usted mira cualquier persona que sabe de hablar de gramática, le dirá, esa frase está gramáticamente incorrecta, porque usted no dice yo y los demás, se dice los demás y yo. Primero se pone los demás y después se pone a uno. Pero yo creo que esto fue súper intencional, donde Josué está diciendo yo, o sea, ese líder, ese hombre que va delante de su familia. Yo, dice,
¿quién es ese yo? ¿Quién es Josué? Quizá hemos escuchado muchas historias sobre Josué. Josué se le conoce mejor, ¿verdad?, como el sucesor de Moisés. Él es el que tomó el mando y condujo a todos los israelitas a tomar la tierra que Dios les había prometido después de la muerte de Moisés. Ahora, Josué es considerado uno de los militares más grandes de la Biblia y a menudo pues se le presenta como un ejemplo de líder, una persona que sabe lo que es tener un buen liderazgo. El padre de Josué se llamaba Nun. Ellos eran de la tribu de Efraín. Ahora, pero el nombre original de Josué era Oseas, que significa salvación. Ahora Moisés se lo cambió y le puso Josué, ¿verdad? ¿Que quiere decir qué cosa? Jehová es salvación. Eso fue el cambio que le hizo Moisés. Ahora fíjense en algo interesante. Josué nació y creció como esclavo. Él nació en la esclavitud, allí en Egipto. Él era un hombre que nació, pero se convirtió en ese brazo derecho de Moisés y dirigió el pueblo israelita en muchas batallas. Una de las batallas más difíciles fue la batalla contra Amalek. Una batalla, ustedes recuerdan cuando Moisés subió al monte, Hur y Aarón le tenían que sostener las manos. La batalla era muy dura y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía, gente moría de israelitas. Entonces era una batalla muy dura. Entonces Aarón y Hur se pararon, sentaron a Moisés en una piedra y ellos estaban sosteniendo los brazos para que el pueblo pudiera vencer en la batalla. Pero usted sabe quién estaba con la espada en la mano, dirigiendo al pueblo de Israel. Josué. Ese era ese hombre del que nosotros estamos hablando. Josué tenía más o menos unos 85 años o unos 80 años cuando él asumió el liderazgo del pueblo de Israel para dirigirlos a la conquista de la tierra prometida. O sea, ese es este hombre que nosotros podemos ver la vida de él y hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o qué cualidades hacen de Josué un hombre con una fe sincera? O sea, esa pregunta debemos hacerla por la siguiente razón. Porque nosotros debemos ver nuestra fe. El deseo mío de mi corazón es que la fe de nosotros sea una fe sincera. Y nosotros podemos investigar y ver si realmente nuestra fe es sincera. La tragedia más grande que existe en la actualidad, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es que todos nosotros sabemos que necesitamos renovación espiritual. Todos nosotros sabemos que necesitamos ser renovados espiritualmente. Pero desafortunadamente la religión ocupa el lugar de la renovación. Y como resultado, los creyentes se vuelven gente superficiales. O sea que van a la iglesia, sí cantan, oyen la predicación y con la misma se van. No hay compromiso, no hay sacrificio, no hay deseo de hacer nada más allá. Ya cumplí con ir, oro todos los días, como decían los fariseos, doy mis diezmos y hago esto y lo otro. Es una fe superficial. Nosotros necesitamos una fe sincera. Y la fe sincera va más allá de esa fe superficial que muchas veces es la que nosotros mostramos. ¿Qué es las cualidades de una persona que tiene una fe sincera? Bueno, una de ellas es que hay confianza en las promesas y el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en las promesas y el poder de Dios? Ahora, cuando viene el calor de las pruebas, es cuando ese amén se va a escuchar mejor. Ahora, cuando tu pastor te esté pidiendo cosas que van más allá, que es un sacrificio,
es cuando ese amén se va a escuchar. Porque esa es la costumbre, ¿verdad? Nosotros es poder decir, no, yo tengo una fe sincera. El problema es poder confiar en las promesas y el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le ordenó a Moisés que enviara a 12 personas a espiar esa tierra. Y Moisés escogió a uno por cada tribu y ellos fueron y al regresar trajeron un informe de lo que habían visto ellos y de lo que iba a suceder. Ahora, 10 de ellos, ustedes saben, dijeron, no se puede. Ese es un pueblo poderoso, ese es un pueblo difícil, es un pueblo que nos va a destruir. Nosotros no tenemos ni el poder, ni la cantidad de gente que necesitamos para poder tomar esa tierra. Tienen ciudades que son fortificadas. No se va a poder. Por lo tanto, no querían entrar. Solamente 2 personajes, Josué y Caleb. Ellos vinieron y fueron los que le instaron y le dijeron al pueblo, hay que tomar esa tierra. Tenemos que ir y tomar esa tierra. Y es lo que dice Números 14, del 6 al 9, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Josué está confiando no en el poder del enemigo, no en la grandeza del enemigo, sino en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Esa es una fe genuina. Nosotros vamos a enfrentar y enfrentamos constantemente retos, demandas, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea donde nosotros nos pongamos en la familia. Y son retos grandes. No puedo yo decir, no es nada lo que está enfrentando. No, son retos grandes. El problema es que la fe de usted tiene que decidir si usted va a creer que ese reto es más poderoso que Dios. Tiene que tomar esa decisión. Josué decidió que Dios tenía más poder, que Dios podía darles esa tierra y podía vencer a toda esa gente si ellos le creían a Él. Entonces, esa es una fe sincera, poder creer en el poder de Dios. Sabe que nosotros somos fatalistas, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos, creemos que nos vamos a morir. No creemos que Dios nos puede sanar. Y sí oramos, sí le pedimos a Dios, pero estamos temblando. Porque lo que creemos es que nos vamos a morir. Lo que creemos es que ya se acabó esto. Entonces, creer en el poder de Dios es súper más importante. Josué no estaba intimidado por el tamaño y la fortaleza de esas ciudades. Nosotros podemos mostrar y usted puede evaluarse si usted cree más en el poder de Dios que en el poder que tienen las adversidades que usted enfrenta. No solamente el poder, le dije, sino también las promesas de Dios. O sea, si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Y Josué sabía eso. Y al final, ya casi al final de su vida, en Josué 21:45, él hace una declaración. ¿Sabe lo que dice Josué? Dice, no falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, una fe sincera es una fe que confía en el poder y en las promesas de Dios. Ahora déjeme tocar algo quizás un poquito más personal que llega a nuestras actitudes personales. Una fe sincera es obediencia
al liderazgo, obediencia a los líderes, obediencia a sus pastores. Eso es una fe sincera. La actitud de obediencia es importante en la vida espiritual. Nosotros somos desobedientes, nosotros no podemos tener una fe sincera. Es imposible que una persona sea desobediente a sus líderes y tenga una fe sincera. ¿Por qué digo esto? Porque la obediencia es de Dios y la desobediencia no es de Dios. Por lo tanto, es muy importante porque una fe genuina se demuestra a través de la obediencia. Así trabajó Dios desde los tiempos de los patriarcas, desde Abraham. Dios trabajó con Moisés de esa manera, con Josué, con David y con Jesucristo. De esa misma manera trabajó. La obediencia fue una piedra central en la edificación de su pueblo. No había un pueblo que iba a salir adelante si no era obediente. De hecho, Moisés en Deuteronomio les dijo a ellos, si son obedientes a Dios, vamos a tomar eso y vamos a triunfar. Si son obedientes, desobedientes, el fracaso es lo que viene. Entonces la obediencia es importante. De hecho, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Cuando está hablando del liderazgo, a vuestros líderes, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Cada vez que Dios llama a alguien, cada vez que Dios guía a uno de sus hijos, la primera característica, la más importante que Dios quiere es obediencia. No importa cuánto carisma tiene, no importa cuánta educación tiene, no importa nada, si no tiene obediencia, no sirve absolutamente para nada. Si no tiene capacidad de dirigir, no importa. La obediencia es lo primero que Dios exige de nosotros. Entonces, una fe sincera es una fe que muestra obediencia. Dice Éxodo, quiero que vea lo que dice Éxodo capítulo 17, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Fíjese bien, no le dijo, hey, ¿por qué tú no vas conmigo? ¿Por qué me mandas a mí? Sabes que la guerra va a estar dura. Sabes que ahí yo puedo morir. No le discutió absolutamente nada. Moisés le dijo, yo voy a estar en aquella colina y tú vas a ir a pelear contra ellos. Y dice la palabra de Dios que así exactamente hizo Josué. O sea, eso es obediencia y nosotros debemos de pensar en cuál es la obediencia de nosotros. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? ¿Sabe que usted que la obediencia es una prueba de la sinceridad de su fe? Porque la obediencia revela una actitud pecaminosa. La desobediencia revela una actitud de deformación en nuestra vida. Eso es lo que revela la desobediencia. La obediencia, por el contrario, revela una actitud transformada cuando una persona es obediente. Muchas veces Dios nos pide y nos demanda sacrificios. Dios pide sacrificios, que nosotros hagamos cosas que van más allá de nuestras capacidades. Muchas veces, ¿sabe por qué es? Para probarnos. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Le pidió a Abraham un sacrificio que estaba muy duro. Ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Y cómo Dios le dijo a Abraham, le dijo, este es un hombre de fe. ¿Sabe por qué fue? Por la obediencia de él. Entonces nosotros debemos de
evaluar nuestra obediencia. ¿Qué tan obediente es usted? Puede evaluar y puede decir, entonces mi fe es genuina, es sincera. ¿No es obediente usted? Entonces, quiere decir que hay un trabajo que usted tiene que hacer. Dice Josué capítulo 11, de la manera que Jehová había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea que dice que Moisés le dijo a Dios, le dio una orden a Dios, a Moisés. Moisés le dio esa orden a Josué, y Josué fue y la hizo exactamente a como se le pidió que lo hiciera. Ni una palabra, no le torció, no le quitó absolutamente nada. Entonces la obediencia es una característica de una fe sincera. Usted sabe que uno de los problemas que hay en nuestras iglesias es falta de obediencia. Si su pastor le dice a usted, muy bien, hermanos, tal día vamos a reunirnos porque vamos a ir a evangelizar, usted no obedece. Usted puede ir, pero usted no va. ¿Por qué usted no va? Pudiendo ir. ¿Por qué se queda mejor viendo televisión? Porque es una persona desobediente. Sencillamente. Y una actitud desobediente no es una fe sincera. ¿Cómo van? ¿Cómo van en el examen? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Lo van pasando o no lo van? ¿Cómo lo llevo? ¿Ah? ¿Vamos bien? Ok, eso es lo que quiero escuchar, que vamos bien. Ok. Son dos características fundamentales que hemos visto en la vida de Josué. La obediencia de este hombre muestra mucho de su carácter. Pero hay otra actitud que nos habla todavía de esa fe sincera de este hombre. Y es la perseverancia. La perseverancia tiene que ver mucho con nuestra fe. O sea que perseverancia significa poder nosotros mantener nuestra constancia, o sea, ser constante, continuar en el mismo ritmo sin desviarnos. O sea, significa mantenernos siempre firme, que aun cuando las circunstancias cambian alrededor de nosotros, nuestra constancia no cambia. Eso es perseverancia. Dijo este gran teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, fue un gran filósofo también, dijo algo interesante, dijo él, Dios en el acto de la justificación que ocurre en la primera fe del creyente, está hablando de la salvación, considera la perseverancia como virtualmente contenida en ese primer acto de fe. Y la perseverancia en fe se observa como si fuera una propia, o sea, lo que dice Jonathan Edwards es que la persona que tiene una fe sincera automáticamente tiene perseverancia. Es lo que está diciendo. La persona que tiene una fe sincera tiene la capacidad de poder perseverar. Y fíjese bien, Josué, Dios se tardó como unos 60 años para prepararlo para su liderazgo. Josué quizás tenía unos 40 años, o quizás 80 años para prepararlo. Quizás tenía unos 40 años cuando salió de Egipto, y luego otros 40 años en el desierto, y probablemente unos 30 años en el proceso de la tierra, tomando de la tierra prometida. Se dice en la Biblia que Josué murió siendo de edad de 110 años. Ahora, 40 años como esclavo, luego otros 40 años en el desierto,
todos esos años, ¿cómo fue que Josué se comportó? ¿De qué manera él actuó, cómo él vivió? Bueno, dice, miren lo que dice Éxodo 24, 12 y 18, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Ahí andaba Josué, servidor de Moisés. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? En los israelitas en ese tiempo de espera. Usted sabe lo que hizo Aarón, hermano de Moisés. Y lo que hicieron ellos. Se tardó mucho Moisés. Hicieron ellos un becerro de oro, hicieron sus ídolos y empezaron a adorarles. Pero ¿qué fue lo que hizo Josué? Dice, allí al pie del monte, ahí él esperó pacientemente. O sea, eso es perseverancia. Eres un hombre que perseveraba. Dice Deuteronomio 31:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fue pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Una vez que Moisés murió, Dios le reveló a Josué el plan, ¿verdad?, que le llevaría a tomar la tierra prometida. Así que Josué pacientemente esperó, siguió sirviendo a Dios constantemente, sin disminuir nada. Moisés le decía, vente para acá, acá voy, ve para allá voy, obediente, perseverando, hasta el día que Dios decidió decirle a Moisés, llama a Josué. Es tiempo de que él asuma el liderazgo. O sea, la perseverancia. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo y no sucede. ¿Y qué hacemos? Sencillamente lo hacemos a un lado. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios responda a nuestra vida. Dios no responde. O no responde lo que nosotros queremos que Él responda. Y nos hacemos a un lado. No perseveramos, no seguimos sirviendo, no seguimos adorando, no seguimos visitando, no seguimos siendo las personas que Dios quiere que seamos. En Josué 1, Dios agarró a Josué y le dijo en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley y que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué perseveró. ¿Sabe? Ahí estamos hablando de 40 años después que él comenzó a andar con Moisés. Siempre sirviendo, momentos buenos y momentos malos. Sabe que Aarón, sabe que Miriam, la hermana de Moisés, se rebelaron contra Moisés, lo traicionaron. No Josué. Ahí estuvo él siempre perseverando, firme. Eso es una fe sincera. Una fe sincera nos lleva a nosotros a hacer algo maravilloso. Una fe sincera nos lleva a nosotros a tener un impacto. Y eso es lo último que quiero decirles. Es que el legado de una fe sincera impacta las generaciones venideras. O sea, que la fe sincera suya
va a impactar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Sabe usted que muchos hijos y nietos ya no van a la iglesia? Usted ve muchas iglesias de gente adulta nada más y pocos jóvenes. Con algunas excepciones, muchas veces se debe a una fe que no es sincera. Se debe a hombres que en el hogar tienen un tipo de fe, en la iglesia tienen otro tipo de fe, en el trabajo tienen otro tipo de fe, en la calle tienen otro tipo de fe. No es una fe sincera. Y eso impacta en la vida de nuestras generaciones que vienen. Nuestros hijos lo ven, lo aprenden, lo entienden y sencillamente dicen, no, esto no es sincero, esto no es real. Dice Josué, mire lo que dice Jueces capítulo 2. Este ya es el libro de los jueces, dice, después que Josué despidió al pueblo y los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad, o sea, a su tierra, a sus parcelas, para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. O sea, mientras Josué estuvo dirigiendo al pueblo de Israel, ese pueblo sirvió a Dios. No solo eso, fíjese bien. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, en el monte de Gaás. Una fe sincera va a impactar la vida de nuestros hijos y la de nuestros nietos. O sea, vale la pena tener una fe sincera. Vale la pena tener una fe genuina. Vale la pena que nosotros nos esforcemos por eso. No de ser personas religiosas. ¿Sabe qué? Dios no quiere personas religiosas. No está interesado Dios en personas religiosas. Dios está interesado en personas que tengan fe sincera. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser imitadores. Debemos imitar esto que hemos aprendido de Josué. Debemos imitar nosotros lo que nos enseña y no solamente Josué, pero lo que nos enseña la palabra de Dios. Que nosotros debemos de ser personas que perseveran, debemos de ser personas que son obedientes. Nosotros debemos buscar cómo obedecer a Dios de la mejor manera posible y debemos nosotros confiar con todo nuestro corazón en las promesas y en el poder de Dios. ¿Usted cree que valga la pena? Fíjese bien, muchas veces nosotros creemos que no vale la pena porque no vemos resultados. Muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Vale la pena que nosotros nos esforcemos. Vale la pena porque podemos ver resultados. Van a haber resultados, aun cuando usted no lo vea. Aun cuando usted no lo esté viendo con sus propios ojos, Dios está trabajando. Una fe sincera va a impactar. No sé si ha escuchado la historia de este misionero de inglés que viajó al África como misionero. Llegó al África él con su esposa, con su hijo y con su hija. Y la gente no le escuchó, la gente no le puso atención. Y él se frustró. Él no perseveró, él renegó, se le murió su esposa ahí, se le murió también su hijo. Lo único que él pudo hacer
fue en un muchachito de ahí, de la aldea, que le ayudaba a limpiar la casa y todo eso. A ese le compartió la palabra de Dios. Y ese fue el único. Y entonces él, al no ver nada, dijo, ¿sabes qué? Yo no sigo. Esto es en vano. ¿Para qué sacrificarme? ¿Para qué ser obediente? ¿Para qué perseverar? Mira lo que ha sucedido. Perdí a mi esposa y perdí a mi hijo. Se regresó ese hombre, se alejó de Dios y se regresó a Inglaterra. Su hija siguió yendo a la iglesia, él no. Sucede que a los años, su hija, había un avivamiento en la iglesia donde estaba su hija. Y vino a predicar un gran predicador del África. Alguien que era un gran evangelista y había ganado miles de personas para Cristo. Y llegó y se puso a dar su testimonio este africano. Y en su testimonio dijo él, yo conocí al Señor porque hace muchos años, cuando yo era un niño, llegó un hombre de aquí de Inglaterra y me compartió el evangelio. Y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Después que él se fue, yo seguí compartiendo a Cristo y yo he seguido compartiendo a Cristo y miles de personas han conocido al Señor. La muchacha que está ahí lo conoció y se puso a llorar. Y fue a hablar con él, tú eres, sí, yo soy, le dice. Y se fue corriendo donde su papá y le dice, papá, ¿te acuerdas del muchacho? ¿Te acuerdas del niño? Sí, me acuerdo de él. Está aquí, les está predicando. Es un gran evangelista y ha alcanzado miles de personas para el Señor. No fue en vano, papá. No fue en vano el sacrificio. Dice que el hombre se fue a verlo, al predicador, y lo miró y lo abrazó y lloró y le dijo, perdóname, Señor. Perdóname por no haber tenido una fe sincera, por no haber perseverado, por no haber sido obediente. Perdóname, Señor, por no haber creído en tu poder y en tus promesas. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti. Quiero pedirte, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque con nuestros labios nosotros decimos tantas cosas, Señor. Pero muchas veces nuestras acciones se contradicen, Padre, con las cosas que decimos. Y eso es falta de integridad, Señor. Eso muestra que nuestra fe no es íntegra, Padre. Nuestra fe no es sincera, Señor. Perdónanos, Señor. En esta noche, Padre, aún después cuando vayamos a dormir, te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas y nos recuerde, Señor, que sí vale la pena, que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que tienes poder, que vale la pena perseverar, Señor, y que el legado que dejamos no solo impacta nuestras vidas, pero muchas generaciones que vienen detrás de nosotros. Bendice a cada hombre en este lugar, Señor, y ayúdanos, Señor, a abrazarte a ti de una manera genuina, con una fe sincera, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.